La sesión de las sextas conferencias Gregorio Peces Barba, que se celebran en el campus de Colmenarejo, de la Universidad Carlos III. Y hoy tenemos con nosotros a Agustina Palacios. Agustina Palacios es investigadora del CONICET y trabaja en el ámbito del Centro de Derechos Humanos Alicia Moró de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Y bueno, pero sobre todo Agustina es una investigadora del equipo de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? Agustina hizo la tesis doctoral en el ámbito del Instituto de Derechos Humanos, Bartolomé de las Casas. Y yo siempre lo digo que, bueno, el Instituto de Derechos Humanos ahora mismo es un centro con mucha actividad en materia de discapacidad y derechos humanos y que ha realizado investigaciones importantes, y hay un equipo ahí de trabajo muy importante en el que estuvo y está Agustina, y que se originó gracias a ella, ¿no? Que de repente apareció allí un día y dijo, bueno, pues vengo a hacer una tesis sobre discapacidad y, y, y realmente ahí en el instituto pues no habíamos trabajado nunca temas de discapacidad, y gracias a ella pues empezamos esa línea. Y sí, es así, sí, eso no es discutible. Gracias a ella empezamos esa línea y empezamos un poco a replantearnos muchas cosas. Yo siempre lo digo, a mí personalmente, bueno, pues ya tenía, en ese momento ya tenía cierta edad, ¿no? Y, pero había bueno, no había tenido en cuenta la cuestión de la discapacidad, ¿no? Y eso a mí me hizo cambiar, ¿no? Y replantearme muchas cosas. Hizo allí su tesis doctoral, una tesis magnífica y probablemente el primer estudio, ¿no?, amplio sobre la convención, y estuvo trabajando con nosotros todo lo que pudimos tenerla con nosotros, y luego ya se volvió pues a Argentina y allí pues se desarrolla toda su tarea investigadora de manera pues siempre teniendo un poco el tema de la discapacidad, ¿no?, como núcleo central. Nos va a hablar sobre lo que quiera, sobre derechos de las personas con discapacidad, la convención, y agradecerle, pues hemos conseguido, pues ella ha venido también a un congreso que hemos tenido lunes y martes en Getafe sobre derechos humanos de la red El Tiempo de los Derechos, y se va hoy mismo, pero conseguimos pues que pudiese venir aquí, y lo que también le agradezco mucho, y ya cuando quieras, Agustín. Bueno, muchas gracias. Para mí la verdad que es un gusto estar aquí y bueno, sí, hay parte de lo que acaba de decir Rafael que es cierto, pero bueno, no hubiera podido desarrollar nunca mi trabajo ni luego lo que fue mi perfil académico y profesional si no hubiera sido guiada por Rafael de Asís, que fue el director de mi tesis. Y no solo eso, sino para mí siempre lo ha sido y lo será un referente, ¿no? En mi vida y del grupo en ese momento que lideraban junto al profesor Javier Anzuategui, bueno, que en ese contexto se pudo desarrollar, y para mí es muy grato ver que se sigue desarrollando y que la discapacidad ha tomado un vuelo enorme en el Instituto Bartolomé de las Casas, reconocido no solo en España sino internacionalmente, así que bueno, un placer. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, se me ha pedido algunas reflexiones, ¿no?, sobre algunos de los desafíos pendientes, que son muchos, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su momento, en mi tesis doctoral, que dirigió el profesor Rafael de Asís, distinguimos tres modelos de discapacidad. Voy a ser muy breve en esto, ¿no? Pero bueno, lo situamos históricamente, si bien podríamos decir que incluso hoy, y luego quizás lo vamos a ver, coexisten estos tres modelos, ¿sí?, con el primero, que he denominado modelo de prescindencia, quizás solo algunos resabios. No sé si aquí conocen a Gustavo Cerati, Soda Stereo. Bueno, él tiene una canción, ¿no?, que habla de un modelo para armar, pero nunca para desarmar. Y hay una autora en Argentina que trabaja derechos de los niños, que hace un tiempo escribió un artículo sobre niñez, ¿no?, y habla de un modelo para armar, pero otro para desarmar. Y bueno, por eso me parece importante siempre cuando comienzo a hablar de cualquier tema situarlo un poco en esto de los modelos, porque si entendemos la discapacidad o ingresamos al tema de la discapacidad desde esta perspectiva, luego la aplicación práctica es como más fácil de visualizar y para mí, desde mi punto de vista, de implementar.
Si pensamos en la discapacidad y lo que nos podemos imaginar hoy en día, o qué se nos viene a la mente hoy, cuando pensamos en una persona con discapacidad, tenemos que saber que históricamente la discapacidad tuvo un tratamiento, tuvo unas respuestas sociales. En Grecia, Roma, ¿se acuerdan que el nacimiento de un niño o niña con discapacidad tenía una connotación religiosa, ¿sí? Un pecado que habían cometido los padres, o digamos la advertencia de que la alianza con los dioses se encontraba rota y que sucedería una desgracia, ¿no? La concepción de la persona con discapacidad era como una carga, ¿no? Ya sea para su familia o para la propia sociedad, conforme a esos ideales, ¿sí? En términos generales, digo, había algunas excepciones. Y la respuesta social primaria era, ¿se acuerdan? Se lo analizaba por un grupo de ancianos, por un consejo de ancianos, y era, o se lo despeñaba desde el monte Tegueto, se lo dejaba en una vasija para que, bueno, prescindir de estas personas, ¿no? Esa era la respuesta, digamos, primaria. Esto en la Edad Media fue modificándose, o sea, hubo algunos matices, pero podemos decir que ese era el modelo y que quizás luego vamos a preguntarnos si en alguna medida no hay algunos resabios todavía hoy en algunos aspectos. Pasamos muchos siglos después, ¿sí?, a lo que se denomina modelo médico rehabilitador, que si bien tuvo sus antecedentes en los inicios del mundo moderno, con la obra de Luis Vives, se plasmó legislativamente una vez que finalizó la Primera Guerra Mundial. Volvieron un montón de hombres heridos de por vida, sin un brazo, sin una función, y entonces se empezó a conceptualizar la discapacidad. ¿De qué manera? La discapacidad es una limitación física, mental, intelectual o sensorial, una limitación individual de la persona. Es una persona, ¿sí?, que le falta algo, una función, un miembro. Claro, en ese momento había como una sensación de culpa, digamos, desde la sociedad por estos hombres que habían ido a luchar, y entonces ya no se conceptualizaba como una carga, la persona con discapacidad, pero sí como un ser o una persona a rehabilitar, a normalizar, ¿sí? Esto de decir, bueno, ponemos una etiqueta, ¿sí?, un diagnóstico, una enfermedad, lo que fuera, con esto se identificaba la discapacidad. Y a partir de ahí se desarrollan en mayor medida todas unas técnicas de rehabilitación, que por otro lado están muy bien, pero quien empieza a conceptualizar y a definir además lo que va a pasar con la vida de las personas con discapacidad eran los profesionales de la salud. Entonces, a la persona con discapacidad se le medicaliza la vida, ¿sí? No es un aspecto de su vida, sino que está medicalizada. El diagnóstico coloniza la vida de la persona con discapacidad, es decir, no miramos a la persona y su diversidad, sus características, sino que miramos el diagnóstico. Es un síndrome de Down, ¿sí? Es una persona sorda, ciega. Vemos eso, no vemos a la persona, desde esta conceptualización. Claro, si la persona con discapacidad va con la etiqueta de lo que no puede hacer y de un diagnóstico, es difícil andar así por la vida. Yo siempre digo, si todos tuviéramos que ir con una etiqueta de lo que no podemos hacer, bueno, sería difícil presentarnos desde ahí, pero a veces la silla de rueda, el bastón, la etiqueta de un síndrome, ¿sí?, representa eso. A partir de ahí, entonces, repito, la discapacidad es una limitación de la persona, la respuesta social primaria se centra en la persona, en rehabilitar a esa persona para llegar a normalizarla y de esa manera ser integrada en la sociedad, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde una visión paternalista, desde políticas basadas exclusivamente en el área de la salud, esto que decíamos de la medicalización, desde la institucionalización a partir de la creencia de que la persona con discapacidad no puede vivir una vida en sociedad, de la incapacitación en materia de capacidad jurídica, es decir, en lo que respecta sobre todo a determinadas personas con discapacidad, la consideración de que no pueden tomar decisiones correctas, no pueden tomar decisiones autónomas, entonces la respuesta social en materia de capacidad jurídica es incapacitarla, ¿sí?, y nombrarle a una persona sustituta para que sustituya la toma de decisiones. Políticas de educación especial, ¿sí? Estos niños ya no son más despeñados del Monte Taigueto, pero van a escuelas especiales, diferentes, no pueden ir a la escuela común porque la escuela no está preparada, porque pueden, utilizo comillas, contagiar al resto de niños, porque ni la escuela, ni la sociedad, ni los padres de los otros niños, ni los docentes están preparados. Políticas de empleo protegido. Les pongo un lema que siempre me parece que visualiza: iguales pero separados. No sé si se acuerdan que en algún momento la Corte norteamericana tuvo que decidir si violaba la Constitución
esta decisión de que las personas negras tuvieran que ir a escuelas para negros, universidades para negros, utilizar el transporte público para negros. Y en una primera instancia, cuando lo analizó, la Corte dijo, no, tienen iguales derechos, no se viola, ¿sí? ¿Por qué? Pero separados, pero iguales derechos, no viola el principio de igualdad. Bueno, esto obviamente luego se revirtió, pero en materia de discapacidad todavía hoy sigue vigente en algunos aspectos, ¿no? ¿Y esto qué hace? Es invisibilizar a partir de lo que se conoce como una igualdad formal, ¿sí? Esto lo ilustra, o sea, para que la evaluación se ajuste, todos realizarán la misma prueba, vais a subir a ese árbol. Lo mismo el pececito que el mono, ¿sí? O sea, sería lo mismo. Esto es lo que han tenido que vivir las personas con discapacidades de este modelo paradigma. Pasamos también varias décadas después a lo que es el modelo social de discapacidad, que es el que impera en esta convención internacional. El modelo social nace de las propias personas con discapacidad, desde el activismo político, Estados Unidos, o la sociología, pero es importante decir que esos sociólogos que escribían y que hoy escriben y siguen desarrollando eran personas con discapacidad. El modelo social, ¿qué plantea? Plantea que la discapacidad es el resultado de la interacción entre una diversidad de la persona, ¿sí? Entre una condición de la persona a la que se le suma las barreras sociales. ¿Sí? Las causas que dan origen a la discapacidad, según qué autor o qué autora del modelo social vamos a leer, van a ser o solo sociales, exclusivamente sociales, o algunos otros dicen, no, es la interacción entre la diversidad de la persona y las barreras sociales. La persona no pasa a ser ya considerada una persona por rehabilitar o por normalizar. Lo que viene diciendo el movimiento de personas con discapacidad es que la persona con discapacidad simplemente tiene igual dignidad y valía que el resto. ¿Por qué tiene que decir esto? Porque bueno, esto no viene siendo conceptualizado ni considerado así, ni en el imaginario colectivo viene siendo pensado así. Bueno, a partir de que no consideramos que la discapacidad es una limitación de la persona, sino que consideramos que la discapacidad tiene causas sociales, las políticas, ¿sí?, además de acompañar los procesos de rehabilitación de la persona, van a centrarse también en esas barreras o causas sociales de la discapacidad. ¿Cómo se originan esas causas sociales? Se originan desde el diseño de una sociedad que está pensada para personas estándar, ¿sí? Personas que caminan, que ven, que oyen, que razonan de determinada manera. Diseñamos lo que sea, este encuentro, un escritorio, una política pública de educación, una política pública de salud, pensando en una persona estándar, ¿sí? Y a partir de ahí, si no sos una persona estándar que camina, ve, oye, razona de determinada manera, pasás a tener necesidades especiales, ¿sí? Pero en realidad esas necesidades especiales son creadas socialmente a partir de esto. Un diseño pensado para cada vez, digamos, más pocos. Bueno, en este marco, la mirada entonces deja de centrarse en la persona para pasar también a ocuparse de la sociedad. Una herramienta importante es la desinstitucionalización, pensar que las personas con discapacidad pueden y deberían vivir en una vida en sociedad. En materia de capacidad jurídica, pasar de esto de la incapacitación, de pensar que no pueden tomar decisiones autónomas, para brindarle un sistema de apoyos para que puedan, en la mayor medida posible, desarrollar su autonomía. Políticas de educación inclusiva, ¿sí?, que no es integración, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La integración es decir, bueno, esto está preparado de esta manera y te permitimos que ingreses a este sistema, pero nada más. Piden permiso los padres porque parece que fuera así. Y te permitimos que sigas ingresando al sistema. La inclusión no, yo siempre digo que es barajar y dar de nuevo, es decir, bueno, vamos a pensar entre todos y todas de qué manera vamos a crear un sistema educativo para todas las personas. Políticas de empleo ordinario, en definitiva, políticas elaboradas desde los derechos humanos, ¿sí?, y de la mano de las personas con discapacidad. Dos cuestiones importantes. La discapacidad es una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Esto tiene implicancias prácticas, implicancias políticas, implicancias teóricas, ¿sí? Y por otro lado, y esto nace del propio movimiento de personas con discapacidad, nada sobre la discapacidad sin la discapacidad. No queremos voces expertas que digan si me voy a poder casar, si voy a poder trabajar. Queremos decidir, tomar las riendas de nuestro destino. Este lema, que es del Movimiento de Vida Independiente, vamos a ver que se respetó en la elaboración de la Convención Internacional. Un poco esto plasma, esto que les pongo en pantalla, cómo una persona con discapacidad va caminando por la vida, ¿sí?,
arrastrando barreras o cadenas sociales que tienen que ver con prejuicios y estereotipos. ¿De dónde surgen estas barreras actitudinales? Precisamente de estos prejuicios y estereotipos, ¿sí? No me da tiempo ahora de desarrollarlo, pero bueno, de esta imagen que decíamos que representa la discapacidad y que tiene factores múltiples. Y acá voy a hacer un paréntesis y creo que ya el término lo he utilizado, pero lo quiero explicar, ¿no? Me parece que el lenguaje es constructor de la realidad, que es importante, cómo definimos el fenómeno que estamos trabajando, y entonces yo para utilizar, para describir lo que es la condición de la persona, utilizo el término diversidad funcional, que es una propuesta del Foro de Vida Independiente de España, ¿sí? En reemplazo de lo que es deficiencia o de lo que es minusvalía. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiero evitar y lo que se quiere evitar es un término con una connotación negativa, ¿sí? Deficiencia, que alude al déficit, minusvalía, menos valor, ¿sí? Entonces, la propuesta ha sido la de diversidad funcional. Puede haber mejores. Estamos quizás esperando que haya una propuesta mejor porque hay críticas a esta terminología y se dice que diversos funcionales somos todos. Pero bueno, yo también les puedo decir que quizás una deficiencia también tenemos todos. Yo ya no veo las caras, no veo. Es decir, bueno, el tema es que ¿qué le asignamos, ¿sí? a esa terminología? Y podemos reemplazar lo que hasta ahora se ha denominado deficiencia por un término que tenga otra connotación y sobre todo también que respete la decisión que han tomado las personas con discapacidad de cómo quieren denominar su condición. Muy brevemente, entonces, como un resumen. El modelo médico, las características, digamos, o las consecuencias del modelo médico, más que las características, son la invisibilización de la persona, la medicalización, políticas de integración, de esto de decir, bueno, te damos permiso, pero integrate, ¿no? Y para integrarte modificá o rehabilitá. Políticas desde el paternalismo, subordinación y opresión y enfoque sanitario de las políticas versus modelo social, políticas de reconocimiento, de valorar al otro en su diversidad o a la otra, transversalidad, este principio de mainstreaming que nació en las políticas de género, que lo que dice es no queremos más leyes específicas para las mujeres, para las personas con discapacidad, sino que quisiéramos que hubiera una perspectiva de género, de niñez, de discapacidad, ¿sí? A lo largo de toda la legislación y de toda la política pública. Inclusión, empoderamiento, trabajar por el empoderamiento de las personas con discapacidad, equiparación de oportunidades y enfoque de las políticas desde los derechos humanos. Bueno, desde este modelo social de discapacidad es desde donde se elaboró la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo que busca es simplemente y complejamente promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. La Convención como que tiene dos columnas rectoras, la de la igualdad, no una igualdad formal, sino una igualdad material. Ahora se está elaborando una observación general en Naciones Unidas y se está hablando de una igualdad transformativa. Vamos a ver si termina utilizándose ese concepto, ¿sí? Y por el otro, la idea de dignidad humana, ¿sí? También columna de rectora que sustenta, ¿sí? Y da base a los valores que sustentan a los derechos humanos. ¿Qué entiende esta convención por discapacidad? Se discutió mucho, ¿plasma el modelo social? En parte sí, porque habla de la interacción entre las personas y las barreras, porque pone el énfasis en las barreras de participación que tienen las personas con discapacidad y en la importancia de la accesibilidad, que ahora vamos a ver, como herramienta, ¿sí? De inclusión social para las personas con discapacidad. En parte para mí no, por la utilización del término deficiencias, ¿no? Se llegó a un acuerdo porque era difícil de definir el concepto, se llegó a un piso mínimo que dice que las personas con discapacidad incluyen, siempre resalto esto, incluyen, no son, sino que incluyen, da posibilidad a que algunas legislaciones incluyan otros conceptos, aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir esa participación, ¿sí? En igualdad de condiciones. Bueno, pero habla de interacción, ¿sí? Pone énfasis en las barreras y después da elementos importantes para trabajar en la prevención y en la eliminación de esas barreras.
De la mano del concepto de discapacidad, me parece que es importante leer el concepto de discriminación por motivo de discapacidad, porque permite, digamos, ingresar por la ventana a la protección de la Convención a personas que, no teniendo una discapacidad, pueden ser discriminadas por motivo de discapacidad. Fíjense que el concepto dice que va a ser cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad. No dice a personas con discapacidad. Poner el énfasis en los motivos, ¿sí?, en el fenómeno de la discriminación más y no en la persona, habilita que personas sin discapacidad, pero por ejemplo que tengan un hijo con discapacidad, familiares de personas con discapacidad y un largo etcétera, puedan ser protegidas bajo el amparo de esta convención. Otra cosa importante de esta definición es que esa distinción, exclusión o restricción puede tener el propósito o el efecto. Es decir, al igual que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, acá lo que se valora es la consecuencia, el efecto, no si hubo una intención o no de discriminar. No importa. Puede importar desde el punto de vista moral si hubo una intención o no. Pero a los efectos de evaluar desde lo jurídico, desde el plano jurídico, si existe una discriminación, no importa si ha sido intencional o si el efecto de esa conducta, de ese diseño, ha sido discriminatorio, con eso nos vale. Dice que incluye todas las formas de discriminación. Hay distintas formas: directa, indirecta, estructural, intencionada, no intencionada, y entre ellas la denegación de ajustes razonables. Y acá quiero ingresar en un concepto que es el de ajustes razonables, que es algo que quizás parece complejo cuando uno recién lo lee, pero después, cuando uno se va acercando, cuando va trabajando, cuando va interpretando, cuando va aplicando, se hace más complejo. Esto de dilucidar qué son los ajustes razonables. La Convención los define así. Dice que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Son modificaciones y adaptaciones para una persona, para un caso particular, que van a garantizar que la persona pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Pero tienen un poco esta contraposición, que no impongan una carga desproporcionada o indebida. Por eso, lo que vamos a evaluar como ajuste razonable, desde mi punto de vista, tiene que ser bastante restringido. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la Convención da otras herramientas, además de los ajustes razonables, que son más universales, que son más macro, donde no tenemos que justificar si la carga es desproporcionada o indebida, y uno de ellos es este concepto de accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? Sería el derecho, aunque la Convención utiliza el término derecho, de acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al entorno físico, transporte, información y las comunicaciones. Es un artículo muy largo, solo selecciono esto. Ahora, también encontramos otro concepto que hay que relacionar, que es el de diseño universal. En realidad, el diseño universal es esto que decíamos hace un rato, pensar que vamos a diseñar lo que fuera, ¿sí?, para un universo de personas y de situaciones, no solo para una persona estándar, ¿sí? Bueno, aquí podría venir hoy una persona que utiliza lengua de señas, podría venir hoy, bueno, todo esto que igual se ha previsto antes y porque no la hay, pero tenemos que pensar en todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, eso sería el diseño universal, pensar, ¿sí?, en todas las personas, universo de personas y de situaciones. Siempre digo, para mí es fácil entender la diferencia entre lo que es una condición de accesibilidad y un ajuste razonable desde esta perspectiva. Nosotros queremos, por ejemplo, tenemos como fin garantizar la accesibilidad. ¿Cuál es la estrategia primaria para garantizar la accesibilidad? El diseño universal. Esto que decíamos, vas a diseñar, ¿sí?, pensando en un universo de personas y situaciones para que puedan ejercer sus derechos. Esa estrategia, ¿sí?, es previa y es universal. Previa porque diseñamos antes del resultado, ¿no? Previa. Y es universal porque vamos a pensar en este universo de personas y de situaciones, ¿sí? Ahora, los ajustes razonables, a diferencia del diseño universal, que es previo y es universal, los ajustes razonables son posteriores y particulares. Posteriores y particulares.
Particulares porque lo dice siempre la Convención y cualquier legislación que incluya los ajustes, ¿sí? Es para un caso particular, no es para un universo de personas y situaciones, es para un caso particular que no hemos podido prever mediante el diseño universal. Y es posterior precisamente por eso. Bueno, hemos previsto a través del diseño universal, no se ha podido, tenemos un caso particular y entonces vamos a ese caso, ¿sí? De manera posterior. Me parece que de esa manera quizás a veces se entiende un poco más. Igual hay grises, hay grises que nos van a dificultar esta interpretación. Pero bueno, la accesibilidad, ¿de qué manera podemos considerar desde su configuración jurídica? Porque si acá hoy yo fuera arquitecta, no fuera abogada, quizás estaría hablando de otra perspectiva de la accesibilidad. Pero desde el derecho, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad puede ser considerada un principio. Hay un informe muy interesante y un libro que dirigió el profesor Rafael de Asís hace 10 años, ¿sí? Donde analizamos esto, por si a alguien le interesa, que está disponible el informe en la web. Bueno, la accesibilidad puede ser un principio para la política pública o un principio jurídico. Tiene esta dimensión primera, ¿no? Que es importante no olvidarnos. La accesibilidad también es parte del contenido esencial de los derechos. ¿Qué es eso, no? Bueno, ¿qué es el contenido esencial de un derecho? Y yo siempre también, bueno, recurro, sería como todo lo que tiene que tener un derecho para existir. Si le falta uno de esos puntos o ítems o características, el derecho muere, no es respetado, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en cualquier derecho, el que se les ocurra, vamos a ver que existe, ¿sí? dentro de ese contenido esencial, la accesibilidad como parte básica de ese derecho. Y si falta la accesibilidad, cae el derecho. Lo que pasa es que ¿quién advierte esa ausencia de accesibilidad y por ende la vulneración del derecho? En general las personas con discapacidad, también las personas mayores, pero en general es eso. Pero si ustedes piensan en cualquier derecho que ejercen, ¿sí? En el día a día, la faceta de la accesibilidad universal está incluida dentro de ese contenido esencial. También la accesibilidad se podría configurar como un derecho autónomo. La Convención lo entiende así, lamentablemente no, podría haber ido así desde mi punto de vista, pero no habla de un derecho subjetivo o autónomo de la accesibilidad, pero es posible configurarlo, ¿sí? Mediante interpretación o legislativamente. Y también sería la accesibilidad el derecho a no ser discriminado, parte también del contenido esencial del derecho a no ser discriminado, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Discriminado o discriminada por ausencia de accesibilidad. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Les traigo, vamos a complejizar un poquito más, voy a tratar de igual, no me quedan muchos minutos, pero otro concepto que es el de los apoyos. ¿Qué son los apoyos? ¿Los apoyos son ajustes razonables? ¿Los apoyos son condiciones de accesibilidad? Bueno, no sé si les puedo dar una respuesta sobre esto. En realidad tengo una respuesta, pero no estoy muy segura. Voy a intentar aquí a ver si genero algún tipo de discusión. Primero, para quien no está interiorizada, quizás, ¿qué son los apoyos? El mayor, digamos, desafío que sigue planteando hoy la Convención es plasmar el artículo 12, que plantea la igualdad, como en todos los derechos, pero en materia de capacidad jurídica. Y que viene a decir, bueno, vamos a pasar de este modelo de sustitución en la toma de decisiones, donde consideramos que las personas no pueden tomar decisiones autónomas, entonces nombramos un tercero, para llegar a un modelo que se llama de apoyo en la toma de decisiones, donde la persona va a seguir siendo la protagonista, pero con un sistema de apoyos, ¿sí? Que la van a ayudar o la van a acompañar para la toma de decisiones, para potenciar, ¿sí? Esa toma de decisiones o esa autonomía. Esto es un poco lo que viene a decir el 12, dice otras cosas, pero para los efectos de lo que me interesa. Es decir, primero, los estados van a reconocer que las personas con discapacidad tienen igualdad en materia de capacidad jurídica, pero no solo eso, no se queda ahí, porque hay algunas personas que van a necesitar bastones, sillas de ruedas, metafóricamente, para ejercer esa capacidad jurídica, y ahí sería el sistema de apoyos. Serían como medidas de accesibilidad para poder ejercer la capacidad jurídica, ¿no? Un poco es eso. Desde el modelo rehabilitador, el primer modelo que era sustitutivo, se preguntaba un juez, una jueza, ¿tiene la persona facultades para el ejercicio de su capacidad jurídica? Sí, esta tiene, bueno, capaz. Esta no tiene, curador, tutores aquí en España, ¿sí? Representante legal.
desde el modelo social esa pregunta está como prohibida, ¿sí? No podemos preguntarnos si tiene. Lo que tenemos que preguntar es, ¿qué necesita la persona para el ejercicio de su capacidad jurídica? Salvo casos no sé, extremos, ¿sí? Pero que no pasan o no se generan por una discapacidad, sino que son situaciones objetivas, ¿sí? Una persona en coma, no vamos a preguntarnos qué apoyos requiere, hoy todavía, ¿eh? Hoy vamos a decir que quizás sí necesita ser sustituida o representada. Pero el resto de grises, que son muchos y de matices, vamos a decir, a ver, ¿qué apoyos necesita esta persona, ¿sí?, para el ejercicio de su capacidad jurídica? Esto yo siempre hago un paralelismo. Lo que venía pasando en capacidad jurídica, y igual pasa todavía, sería, en términos burdos lo planteo, como decir, bueno, esta persona en silla de ruedas no se traslada de manera estándar, no lo hace caminando. Entonces le vamos a restringir el derecho a la movilidad. Usted no va a poder trasladarse, restringido el derecho a la movilidad. Es como que lo vemos burdo eso, pero en capacidad jurídica ha sucedido eso. ¿Qué hacemos con una persona que utiliza una silla de ruedas? Primero le brindamos la silla de ruedas, después tratamos de hacer adaptaciones en el ambiente, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay que hacer en materia de capacidad jurídica. Bueno, ahora, estos apoyos, ¿no? Este sistema de apoyos que va a acompañar a la persona para que pueda tomar decisiones, que todavía, incluso quienes, como en Argentina, los tenemos incluidos en el artículo 43 de nuestro Código Civil, es como que hay confusión y no se sabe todavía bien qué es, cuáles son las funciones, aunque se estipulan y demás, es como difícil. Bueno, vamos un poco más difícil. Vamos a pensar desde la configuración jurídica, ¿qué serían estos apoyos? ¿Sí? ¿Qué serían estos apoyos? Acá traje un cuadrito que igual no sé si está muy bien, ¿no? Pongo la accesibilidad arriba, el diseño universal, previo y universal, como les decía, de un lado, los ajustes razonables, que son posterior y particulares del otro, y abajo, no sé si tendría que ser un cuadro, un círculo, a ver, todavía no lo tengo muy pensado, lo que serían las medidas para garantizar la accesibilidad o reparar su ausencia, que lo diferencio de lo que serían las condiciones de accesibilidad. Entonces, estas medidas para garantizar la accesibilidad podrían ser, por ejemplo, la asistencia personal. Aquí en España lo tienen regulado, ¿no? Una persona que va a asistir a la persona con discapacidad en algunas funciones para poder ejercer sus derechos en la vida cotidiana, ¿sí? Otra, que en este caso sería para reparar la ausencia de accesibilidad, sería hacer un elevador porque no hay una rampa. A ver, eso mucha gente lo interpreta como un ajuste razonable. Y yo quiero insistir en que desde mi perspectiva no es un ajuste razonable. Es una reparación a una violación, a una vulneración. Si no hay rampa, entonces se hace. Vamos a pensar que esta universidad no tuviera baños para personas con discapacidad. Entonces hay que hacerlos. ¿Es un ajuste razonable? No. Es la reparación de una vulneración que ha habido antes por la ausencia, ¿sí?, de accesibilidad universal. Hasta aquí, ¿me siguen? Bueno, ¿y los apoyos? ¿Cómo juegan los apoyos, ¿sí?, en el marco de todo esto? Bueno, primero voy a diferenciar dos cosas, lo que serían los apoyos para la vida independiente y lo que serían los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica del 12, ¿vieron? Además de esos apoyos del 12 que son para la materialización de actos formales. Cuando estamos hablando de la capacidad jurídica, estamos centrándonos más que nada en cuando se tiene que materializar o formalizar un acto, ¿sí? Porque la persona va a firmar, ya sea un consentimiento informado, la venta de una casa, una hipoteca. Pero bueno, la capacidad jurídica y la toma de decisiones no es solo eso. Nosotros en la Facultad de Derecho quizás no nos enseñaron en Argentina que la toma de decisión es un proceso, no es la formalización del acto nada más. Yo lo descubrí hace poco por un grupo interdisciplinario, pero bueno, es un proceso la toma de decisión que después, bueno, culmina quizás con la formalización de un acto. Pero hay actividades para la vida independiente que también están de alguna manera relacionadas con la capacidad jurídica o la toma de decisiones, pero no con la formalización de esos actos en los cuales está pensando el artículo 12. Y acá diferencio los apoyos como condiciones de accesibilidad. Los apoyos como condiciones de accesibilidad debemos preverlos desde los parámetros de universalidad, del diseño universal que les decía. Por ejemplo, y acá hoy les voy a hablar y ustedes van a decir, uy, pero ¿qué estamos pensando? No sé, pensemos, una persona con discapacidad intelectual que va a hacer un trámite a un banco, ¿sí? Bueno, en Argentina lo que le va a pasar si quiere abrir una cuenta es que le van a decir que no. Por portación de cara, decimos allí, ¿no? Por sus rasgos.
¿cómo serían estos apoyos en este sistema? Es decir, bueno, en el banco también, si vamos a diseñar para un universo de personas y situaciones, vamos a pensar que van a venir personas muy lúcidas, muy inteligentes, otras menos, otras que requieran de mayores explicaciones, personas mayores. Entonces ahí podría haber alguien que apoyara a las personas mayores o a personas con discapacidad para abrir una cuenta en un banco, para hacer un trámite bancario. Así, esas son medidas de accesibilidad porque se pueden prever. Estamos como muy lejos, parece como muy todavía, pero podríamos preverlo. Entonces ahí los apoyos serían una condición de accesibilidad. Los apoyos también pueden ser considerados medidas para garantizar la accesibilidad, ¿no? Aquí estos apoyos podrían, digamos, garantizarse a través de lo que son prestaciones, una ley de apoyos, una ley de asistencia personal, donde el asistente personal tenga también la función de apoyo. En general, quizás deberían estar reconocidos mediante leyes, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, hay unos proyectos que son de leyes de apoyos, que estaría pensando en eso, en que una persona que lo requiera tenga un sistema de apoyos para el ejercicio de la vida cotidiana, para algunas cuestiones de su vida. ¿Y los apoyos como ajustes razonables? Bueno, los apoyos como ajustes razonables se deberían, desde mi punto de vista, adoptar, pero una vez que se haya intentado garantizar el diseño universal, medidas pertinentes que haya, ¿no?, en el sistema que estemos hablando, y en ese caso, en un caso concreto, igual a pesar de eso, porque al banco, si bien hay una persona de apoyo para ayudar, no sé qué, esta persona tiene una condición particular que requiere que después, porque no se pudo pensar antes, prever antes, ahí estaríamos inmersos en el apoyo como ajuste razonable, solamente ahí. Igual ahora van a ver que lo que les estoy diciendo, seguro que el profesor Rafael de Asís no coincide, la Corte Suprema de Argentina no lo ha interpretado así, en los casos que traigo, o sea, esto es lo que, desde mi punto de vista, así tan restringida debería ser la visión del ajuste razonable como apoyo. ¿Por qué digo esto? Porque según cómo lo vamos a prever, va a tener consecuencias. Si nosotros decimos que el apoyo es una condición de accesibilidad, el ejemplo del banco, ¿sí?, la prestación de servicio de apoyo es parte del contenido esencial del derecho. Entonces la persona podría decir, yo fui al banco, pero el banco no tiene condiciones de accesibilidad. Así como hoy va una persona y dice, no pude ingresar al banco porque no había rampa, en unos años creo que cuando evolucionemos e incluyamos también esta perspectiva, van a decir, bueno, no había alguien que me pudiera apoyar y era muy, no había condiciones de accesibilidad comunicacional, ¿sí? Ahora, si es como medida de accesibilidad de tipo prestacional, ¿sí?, la figura del sistema de apoyos, eso quizás requiere una regulación mediante una legislación específica, ¿no?, de tipo prestacional o de protección social. Ahora, el apoyo como ajuste razonable, ojo, porque el apoyo como ajuste razonable debería ser adoptado siempre que la carga no resulte desproporcionada o indebida. Entonces, por eso digo que tengamos cuidado de cuando hablamos de apoyos como ajustes razonables, porque ahí podría decir el banco o podría decir el juzgado que la carga, podríamos empezar a discutir si la carga resulta desproporcionada o indebida. Bueno, esto es lo que me parece y por eso creo que es importante hablar de esto. Ya falta muy poquito que termino. Esa era una perspectiva de los apoyos. Los otros son los apoyos del 12, ¿sí? Los apoyos del 12, el artículo 12 los tiene como parte del contenido esencial del derecho, porque el artículo 12 dice que las personas con discapacidad que lo requieran deben contar con apoyos para ejercer ese derecho. Entonces es parte de ese contenido esencial. Si el apoyo no está, el derecho no puede ser ejercido. Entonces, desde esa perspectiva, ¿sí?, el apoyo del 12, desde mi punto de vista, nunca podría ser un ajuste razonable, porque es parte del contenido esencial de ese artículo 12, ¿sí? Lo dice, si no lo dijera igual se podría interpretar, pero además lo dice como contraposición al reconocimiento de la capacidad jurídica. Pero bueno, igual no los quiero liar sobre esto porque ya me queda muy poco tiempo. Para cerrar, igual les voy a decir, esto no suele ser usual, uno va diciendo, después seguir la jurisprudencia, lo interpretó así. Pero bueno, les voy a dar dos casos en Argentina, que son los casos que han llegado a la Corte, ¿sí?, sobre la accesibilidad. Y cómo dos cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad que llegaron a la Corte de nuestro país. El primero es el caso de Emiliano Naranjo. Emiliano Naranjo es un activista con discapacidad de nuestro país que tiene una discapacidad motora. Obtuvo en el 2008, había obtenido el título de licenciado en educación física, que es un título intermedio, no es universitario, es intermedio. No sé si aquí existe un terciario. Venía trabajando
como profesor de educación física, pero en un momento dice, no, yo quiero ser, como profesor, no, perdón, como licenciado, y en un momento dice, yo quiero ser profesor. Ahí, para ser profesor tenés que acceder a la universidad, es un título universitario. Y se presenta en la Universidad de La Matanza, ¿no? Y pide que en primer lugar, que se le exima de cumplir con los requerimientos físicos exigidos para el ingreso. En parte el ingreso requería eso, ¿no? Unos requerimientos físicos. Y pide Emiliano que se realicen las adecuaciones curriculares respecto de las materias adicionales que exige el profesorado en relación a la licenciatura. ¿Por qué? Porque en el profesorado de educación física, muchas de las evaluaciones, sobre todo, ¿sí? Tienen que ver con determinadas habilidades físicas que él no puede realizar porque tiene una discapacidad motora. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, la universidad rechaza, ¿no? Esto diciendo que en realidad no estaba preparada ni la universidad ni la currícula. Lo primero que hizo Emiliano fue presentar una denuncia administrativa ante el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que dice que era discriminatoria, el rechazo, ¿no? Dice, imponer una imagen de qué rasgos físicos debe tener una persona para ejercer como profesor de educación física significa escribir un paradigma obsoleto a partir de la Convención. La falta de adecuaciones en la currícula del profesorado de educación física constituye acto discriminatorio, según la ley argentina. Para mí el INADI lo interpreta desde esta perspectiva muy bien, porque lo que está diciendo es que la falta de adecuaciones es un acto de discriminación, porque en realidad la carrera de profesor de educación física también tendría que prever que pueden ir personas que no tienen determinadas habilidades, o que nos imaginamos un profesor de educación física, ¿no? No es así la vida y el universo de situaciones como decíamos. Bueno, ¿qué dice la Corte? Bueno, primero, esto llega primero a la Cámara Federal de San Martín, ¿sí? A la Cámara, que es una segunda instancia, y la Cámara, con buen criterio, dice que hace lugar a la acción de amparo y ordena inscribirlo en la carrera de profesorado universitario de educación física, teniendo por aprobadas todas aquellas materias que requieran rendimientos físicos y en determinadas materias solo debe rendir sus aspectos teóricos, ¿sí? Bueno, la universidad se sigue negando diciendo que se atenta contra el principio de autonomía universitaria, contra la ley de educación superior, que la elaboración de un plan de estudios ajustado depende del Ministerio de Educación, que era muy complicado, y que el 50% de la carrera es de carácter práctico, ¿sí? Entonces, que eliminar esa parte sería una formación insuficiente para un profesor. También dice que no iba a poder enseñar. ¿Cómo va a poder enseñar? ¿Cómo va a mostrar el rol o la vertical? No sé si le llama, ¿se me entiende lo que digo? El rol, la vertical. ¿Cómo va a poder explicarlo, no? Bueno, si no hay, y él explicaba, como vengo dando clases, o sea, él venía además ejerciendo la licenciatura, con videos o diciéndole a uno de los alumnos que realizara, o sea, dando correcciones, no es necesario, ¿no? Todo esto. Bueno, la Corte, muy breve, que el principio de autonomía universitaria no quiere decir que la universidad puede hacer lo que quiera, en lo que quiera, hay límites, y siempre el principio de igualdad y no discriminación, y las normas constitucionales de la Convención es uno de los límites. Que la universidad no es ajena a la obligación constitucional de imponer ajustes, fíjense, en favor de las personas con discapacidad. Acá la Corte interpreta que lo que debía hacer la universidad era adoptar ajustes. Y dice, la negativa de la universidad, la inscripción en profesorado es un acto de arbitrariedad y legalidad manifiesta. La universidad ha negado los ajustes que permiten cursar estudios superiores y, bueno, que la opinión del INADI era correcta. Es decir, acá igual el fin, digamos, al que se llega es bueno, es positivo. Es decir, es una discriminación que no permitirle ingresar a la universidad. La universidad debe adoptar determinadas medidas y para la Corte esto que debe adoptar son ajustes, ¿sí? Bueno, desde mi punto de vista no son ajustes, son condiciones de accesibilidad. Y ya termino, prometo, porque me estoy pasando, ¿no? Pero ya este es el último. El caso de Marisa, ¿sí? Bueno, ¿qué le pasó a Marisa? Marisa es una mujer con discapacidad intelectual, ¿no? Que tiene un bebé. Ni bien nace, y esto no pasa solo en Argentina, por lo menos en Latinoamérica sé de varios casos. Ni bien nace el bebé, como ella tenía una discapacidad intelectual, lo detectan, se lo quitan. Porque consideran que no puede ser una madre, buena madre. No puede ser madre, ¿sí? Una persona con discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué hacen? La separan. Ni bien nace, ni siquiera, no sé, quienes sabemos un poco de bebés, sabemos que lo primero que necesita el bebé, además,
o sea, es el contacto con la mamá, es tomar el pecho, es eso, ¿no? Es el amor. Pero bueno, ya ni bien nace, como tiene una discapacidad intelectual y no va a estar preparada para tener a su bebé, se lo quitan. En principio, esbozando el interés superior del niño. Eso, además, ¿no? Es lo peor. Bueno, Marisa, con las pocas herramientas que tiene, empieza como una lucha por recuperar a su bebé, porque ella quería estar con su bebé. En un momento, y ahora no les voy a aburrir, pero sí, acá, bueno, igual se los traje, pero sí, para no leerlo. En un momento incluso, en lo que se intenta decir, bueno, pero esta chica que ahora va a tener que estar, mejor que esté en una institución y que esté con el hijo en una institución, bueno, pero tiene una casa además, pero no tiene una red familiar suficiente, bueno. Entonces intenta el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires decir, bueno, ¿qué herramientas podemos dar? Pero no había como herramientas, el Estado no estaba preparado. Entonces lo mejor es quitarle el bebé a esta mujer. Pero en un momento de la discusión, incluso, ¿qué se le pide? Le llega, imagínense esto, quiero ponerlo en contexto, a Marisa con discapacidad intelectual le llega una cédula de notificación diciendo, se le intima a que en el plazo de 5 días exprese un proyecto de vida concreto sobre su hijo. Bueno, evidentemente ella en el plazo de 5 días no va al juzgado con un proyecto concreto de vida sobre su hijo, ¿no? Bueno, se entiende a partir del trabajo social y demás en el expediente que no tenía, esta chica no podía hacerse cargo del niño, no contaba con los debidos apoyos, y bueno, el niño pasa a una institución y además se dice, para que no viva siempre en una institución, mejor que sea adoptado, ¿no? Pero esta chica inicia una organización de Argentina, Ready, toma el caso y la acompaña en esta lucha que duró 4 años. En el medio de estos 4 años, Marisa tuvo otro hijo. Cuando llega el caso a la corte, que se resuelve, yo le estoy poniendo la cita de la Procuración General, que es, en realidad la corte adhiere a todo, entonces por eso traigo el fallo de la Procuración General. Ya tenía un hijo de 2 años. ¿Cómo había podido criar ese hijo de 2 años? Con el apoyo de su padre, del abuelo del niño. O sea, que había un marco, ¿sí? Evidentemente, y había un apoyo. O ya con apoyo, ese niño se comprueba en las actuaciones que el de 2 años que estaba con ella, ¿sí? Tenía un vínculo bueno de madre e hijo y ella había podido ejercer, ¿sí?, su maternidad con el apoyo de su padre. El niño de 4 seguía en una institución. Cuando la corte decide revincularlo y diciendo que se había vulnerado, ¿sí?, bueno, determinados artículos de la Convención que ahora no vienen al caso, pero que tienen que ver básicamente con el derecho de las personas con discapacidad a tener una vida en familia, con el derecho a ser madre y padre, ¿no?, con el ejercicio de los derechos personalísimos, etcétera, etcétera. Y además, aquí también habría que aplicar la Convención sobre Derechos del Niño. Pero aquí es interesante porque lo que la Corte dice es que, dice, tal paradigma supone que la capacidad jurídica reconocida por el artículo 12 no solo hace referencia a la titularidad de los derechos, sino centralmente a su completo ejercicio por el propio individuo. Por ende, trae consigo la incorporación de esos ajustes razonables cuya implementación efectiva deben garantizar los estados. En este caso se está refiriendo a la necesidad de apoyos, de los ajustes razonables que tendrían que haberse adoptado en el caso para que esta madre, con apoyo, hubiera podido también ejercer este derecho a la maternidad, como pudo hacerlo de facto con el otro, que no se enteraron y no se lo habían quitado, ¿no? Bueno, igual está muy resumido el caso, pero bueno, acá también la Corte toma esta concepción de apoyos como ajustes razonables. Desde mi punto de vista, y humilde punto de vista, erróneamente, porque también, en este caso, los apoyos son parte, ¿sí?, de el contenido esencial del derecho a formar a ser madre de ella, y por el otro el derecho al artículo 12 de capacidad jurídica. Igual muy positivo, me parece, los dos casos, ¿no?, para mostrar, bueno, positivo el resultado, porque si lo pensamos es terrible porque hoy en día igual esta concepción de que las personas con discapacidad no pueden ser padres o madres sigue vigente y estos casos siguen sucediendo en distintos lugares del mundo. Bueno, este era un poco los casos que les quería traer, y para terminar, y habiendo una mexicana mucho más en la audiencia, acá yo les traigo para cerrar una sentencia, ¿sí?, la primera sentencia en lenguaje sencillo del mundo, que fue de la Suprema Corte de México, que cierro con esto, lo prometo, dice, y fíjense
Pregunto si esto es un ajuste razonable. Para mí es una sentencia accesible, es una condición de accesibilidad del proceso, ¿no? Y la sentencia dice, con esto cierro, al analizar tu caso, la Corte decidió que tú, Ricardo Dair, tienes razón. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de forma amigable. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas como maestros y abogados. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes hacer solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude. En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que preguntarte qué es lo que opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas sobre ti mismo. El juez decidirá qué personas, como algunos de tus familiares, te ayudarán cuando vayas a tomar una decisión sobre ti mismo o tus pertenencias. Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú solo, puedes ir con el juez y decírselo. Esta es una sentencia de México. Sobre el fondo del asunto yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomó el juez y la sentencia técnica, pero me parece una buena práctica para mostrar. En mi país ya se ha replicado, no sé en España si ya hay casos de sentencias accesibles, y bueno, de cómo más allá de lo técnico, que es obligatorio que lo hagamos, esto no solo facilita, me parece, la vida de las personas con discapacidad, sino que cualquier persona sin discapacidad que quizás no tenga una formación jurídica le llega esta sentencia y es como mucho más clara, ¿no?, acompañando a la otra. Bueno, era un poco esto. Me parece que los desafíos siguen siendo en mayor medida los que tienen que ver con la capacidad jurídica de la persona y el artículo 12, pero que todavía quizás nos falta un poco de elaboración teórica y de camino práctico para dilucidar estos conceptos que un poco traje muy rápido y quizás de manera un poco confusa para compartir con ustedes. Nada más, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Agustina. Pues vamos a dedicar un tiempo prudente y razonable a preguntas. Yo no sé si hay alguien... Sí, pues voy a pasar... ¿Te importa, Javier? Yo ya adelanto que tengo 3 también, pero bueno. No sé si hay que darle... A ver. O igual no. Si no, si quieres hablar con uno de estos. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? ¿Sí? Ah. Bueno, Agustina, un placer tenerte aquí con nosotros. Yo tengo 3 cuestiones o 3 comentarios, no sé si muy justificados, pero en todo caso me lanzo y te los planteo. Cuando nos has descrito el modelo social y cuando has hecho alusión al tema de las condiciones sociales, condición personal más condiciones sociales, has hablado de las causas sociales de la discapacidad. La cuestión era, ¿estamos hablando de causas o estamos hablando de efectos o de elementos que son al mismo tiempo causas y efectos? No sé si es un problema puramente terminológico. Ajá. Uh-huh. Luego, cuando has hablado también del modelo social, has aludido a la transversalidad. Y yo me preguntaba hasta qué punto no sería interesante comenzar a hablar de la perspectiva de discapacidad. No sé si se hace. Sí. Es decir, de la misma manera que en el discurso en relación con los derechos de las mujeres se ha asumido el tema de la perspectiva de género, en esa identificación de las causas sociales, de las causas culturales que sirven para repartir o para atribuir roles, yo tengo la sensación de que no sé si se hace, pero me parece muy interesante comenzar a manejar el concepto de perspectiva de discapacidad, sí. Entre otras cosas porque por lo poco que yo sé de derechos de la discapacidad, el discurso de los derechos de la discapacidad implica una reformulación muy profunda de paradigmas del discurso clásico de los derechos. Y desde ese punto de vista, pues creo
que se reúnen todas las condiciones para hablar de perspectiva de discapacidad, sobre todo si se quiere que esa transversalidad tenga efectos prácticos. Sí, claro. Y luego, en relación con el caso de Emiliano, que me pareció muy interesante. Bueno, en un determinado momento he querido leer una alusión a los rasgos físicos. A lo mejor sería mejor hablar de condiciones físicas que de rasgos físicos, pero bueno, no sé si has descrito... Sí. En todo caso, sí. La pregunta es, vamos a ver, imaginemos que Emiliano, en vez de querer ser profesor de educación física, hubiera querido ser bombero. Imaginemos que hubiera querido ser bombero. Claro, yo creo que la respuesta, porque tú has aludido en un determinado momento al universo vital, es decir, al universo de casos, de situaciones que se pueden plantear en el desarrollo de esa actividad. Pero evidentemente aquí hay que justificar, es decir, si Emiliano hubiera querido ser bombero y esto hubiera llegado a un juez, el juez hubiera tenido que elaborar una argumentación para demostrar que no es lo mismo querer ser profesor de universidad, en este caso, profesor de educación física, que querer ser bombero. La pregunta es, ¿disponemos de elementos para establecer límites en la distinción, criterios en la distinción? Es decir, esa discrecionalidad que puede tener el juez, ¿dónde se para? Es decir, ¿en qué punto podríamos decir, en este caso, no es igual ser un bombero, en el caso de Emiliano, hacer de bombero que hacer de profesor de educación física? ¿Hasta qué punto la argumentación aquí tiene un mayor o menor margen para la discrecionalidad? Era eso lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. ¿Respondo, Javier? Sí, ¿Sí? yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Javier, por las preguntas. A ver, el modelo social, ¿son causas o efectos a las barreras sociales? Son, para mí, ambas cosas. Son ambas cosas, ¿no? Son causas estructurales, pero bueno, que también son efectos de prejuicios, de estereotipos y de esa misma estructura. O sea, que se retroalimentan desde mi punto de vista como causas o como efectos, ¿no? También algunos defensores del modelo social dicen que la discapacidad es un modo de opresión social. Bueno, es como que habría que pensarlo, pero desde mi punto de vista serían ambas cosas. Pero bueno, no lo he desarrollado tampoco el tema. Me parece vital esto de marcar, ¿no? De lo de la perspectiva de discapacidad. Absolutamente coincido. La verdad, yo a veces lo utilizo cuando escribo, no hay perspectiva de niñez, perspectiva de discapacidad, pero no lo he visto. Claro, porque, por ejemplo, yo que por X motivos he tenido que leer últimamente sentencias en la Corte Interamericana o de México en temas de violencia de género, el tema de la perspectiva de género, la dimensión procesal del problema es importantísima. Absolutamente. Imagínate también en la dimensión procesal en discapacidad. Absolutamente. A mí me parece muy interesante, de hecho lo voy a tomar como algo para ir marcando. Me parece que deberíamos empezar a marcar esto, ¿no? Y de que se podría hablar de una perspectiva de discapacidad, así como también se puede hablar de un derecho de la discapacidad, desde mi punto de vista, ¿no? Como que, bueno, ya se ha intentado. Se puede discutir, pero bueno, no estaría mal hablar también de un derecho de la discapacidad. Pero igual es otra cosa diferente, pero mientras lo hablabas como que me acordé de eso. El caso de Emiliano, a ver, ¿podría Emiliano ser bombero? Para mí, en ese caso, y vos decís, hay que justificar. ¿Quién? Para mí, quien debería en todo caso justificar que Emiliano no puede ser bombero, no doy vuelta, sería, no sé, la Academia de Bomberos, no sé dónde estudian los bomberos, pero es como, si lo ponemos en vez de discapacidad, género. O sea, entonces va una mujer y te dice, yo tengo que justificar que puedo ser, no sé, astronauta. No, en todo caso, si no puedo ser astronauta, lo tendrán que justificar. Me parece que es al revés. No estoy diciendo, por ejemplo, hoy en día, y hasta yo misma pongo el ejemplo, de que una persona ciega no puede pilotear un avión, no sé, creo que todavía no se cuenta con esa posibilidad, pero me parece que, porque en realidad es como que se está diciendo que
una persona no puede ejercer un derecho, pero además esa persona pertenece a una categoría sospechosa. O sea, entonces es al revés, me parece, ¿no? Me está poniendo en la piel del juez. Sí. Al tercero, ni academia ni Emiliano, o sea, al tercero. Es decir, ¿hasta qué punto ahí los márgenes de discrecionalidad son amplios o son pequeños? O dónde ponemos el límite entre lo que hay que, aquello de lo que hay que disponer para poder ser profesor de educación física o para poder ser bombero? No estaba pensando, evidentemente, la carga de la prueba corresponde al que niega la libertad. Ajá. Pero supongamos que eso, que se genera un conflicto y el juez tiene que resolver. Sí, sí. Y los criterios clásicos, que igual ahora no me los... Pero proporcionalidad, los criterios... no... Mérito y capacidad para acceder. No, digo, para en la decisión judicial. Sí, Sí, la proporcionalidad. Estos criterios... Habría mucho que balancear o poco que balancear. ¿Hasta qué punto ahí el juez tiene márgenes? Bueno, era una cuestión. Sí, a ver, me parece que serían los criterios clásicos, pero que igual también, pero quizás estamos mezclando como cuestiones más, no me sale, no sé si criterios más procesales, no son formales, de contenido también, ¿no? De los derechos, de la no discriminación. Me parece que serían todos esos criterios. Es complejo y me parece que también es un tema que estaría bien que se desarrolle, ¿no? Me parece que nos falta como teoría de desarrollo. Muchas gracias. No sé si hay más, pero yo sí, venga, genial. Acércatelo un poquito. Ahí. De cada diversidad funcional, pero precisamente en el caso de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? La exigencia que se cumple el artículo 12 de la Convención, creo que tanto la discapacidad intelectual fundamental es a quienes más obstáculos se les pone para lograr el reconocimiento y sobre todo el ejercicio, ¿no? de sus derechos. Perdona, pero igual no te terminé de entender la pregunta. Totalmente. Pero creo que uno de los obstáculos a los que se enfrentó la Corte Mexicana fue cuál sería la solución para erradicar estos modelos sustitutivos de la voluntad, o estas figuras jurídicas, y sustituirlos por modelos de apoyo. ¿De qué manera lograr esa transición? Creo que no es tan sencillo adoptar esa y finalmente en el ámbito teórico, ¿cómo se podría armonizar el modelo social con el discurso clásico de los derechos humanos y esta idea de dignidad humana? Gracias. No, me quedé... Bueno, a ver, lo primero, igual el marco normativo de la convención es suficiente, el 12. A ver, no sé igual si te interpreto para dónde quieres ir, si no me vuelves a decir. Sí, para mí el marco normativo de la convención es suficiente, porque me apuntaste a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, y en ese sentido, desde esa perspectiva, sí, la convención es suficiente. Lo que pasa es que en general no se las incluye, pero cuando se baja la convención, pero la convención sí las incluye. Entonces hay que hacer un juego siempre entre el 12, yo cuando explico el 12 es el 12 y el 1 en cuanto a ojo, porque todos los derechos son para las personas con diversidad física, mental, intelectual o sensorial, y desde esa perspectiva, además después cuando se habla de cada uno de los derechos,
Cuando se habla de cada uno de los derechos, también estamos hablando de esas personas con discapacidad intelectual o psicosocial en cada derecho concreto. La convención para mí en ese sentido es impecable. Después, claro, no se aplica, sobre todo desde mi punto de vista, a las personas con discapacidad intelectual. Todavía estamos muy lejos de aplicar muchos de los derechos, incluso quienes trabajamos en discapacidad. Incluso las organizaciones de o para personas con discapacidad intelectual. Me parece que es como un proceso que todavía es como que lleva años de retraso. ¿Por qué? Incluso lo hemos visto en el proceso de elaboración de la convención. Participaron las personas con discapacidad, pero las personas con discapacidad intelectual. Y además, ¿cómo hacemos que participen? O sea, las hacemos inaugurar un congreso internacional, leyendo algo que no escribieron, o no, o bueno, de a poquito se van incorporando, pero no hay condiciones todavía. Y eso me parece que se plasma en todos los ámbitos. Igual no sé si ibas por ahí. Y quizás iba para otra cuestión que igual se relaciona con la segunda. Estabas hablando de México y de los obstáculos. Claro, los obstáculos, además de los prejuicios, de la formación de quienes tienen que aplicar la ley, que es en base al modelo sustitutivo, ¿no? Suele ser la legislación civil. Es decir, me parece que en Argentina, por ejemplo, desde que se modificó el Código Civil, por lo menos podemos hablar de esto, y por lo menos los civilistas y las civilistas se acercan a hablar de esto. Quizás como que se discute desde distintos paradigmas y demás, pero hay un código civil que está diciendo que la persona con capacidad restringida tiene que tener apoyos, que la función de los apoyos es promover la autonomía, que el juez o la jueza, pero el código dice el juez, debe garantizar condiciones de accesibilidad y ajustes razonables durante el proceso. O sea, está diciendo muchas cosas. Que la capacidad jurídica de las personas se presume con discapacidad, incluso aunque estén internadas en un establecimiento. Bueno, un montón de cuestiones, que la intervención debe ser interdisciplinaria. Bueno, esto lo dice el código. Y ahora es como que se lo mira de otra manera. Lo decía la convención, que no tiene ni nada más ni nada menos que jerarquía constitucional, y el código es una ley. Pero bueno, es como el temor reverencial que tenemos, me parece, los juristas y las juristas al código, ¿no? Entonces, si bien hoy no puedo decir que hay sentencias muy buenas, acordes al código en Argentina, y otras que lo que hacen es reemplazar una etiqueta por otra, pero en el fondo es lo mismo, me parece que es un avance importante. Entonces me parece que sí, que es reformar la legislación civil. No le veo otra manera, no, por lo menos en nuestros sistemas, ¿no? No sé si también eso responde. Pero, ¿cuál sería la opción para sustituir a este tipo de figuras? O sea, bueno, abrogarlas completamente de los códigos. En Argentina lo que se hizo fue, el artículo 32 del código lo que hace, desde mi punto de vista, esto, el primer ejemplo que te voy a dar, o el primer supuesto que mantiene la incapacidad, no vulnera la convención, porque dice que por excepción, cuando la persona se encontrase absolutamente imposibilitada de interaccionar con el entorno por ningún modo, medio o formato adecuado, más los sistemas de apoyo hubieran resultado ineficaz, se puede declarar la incapacitación y nombrar un curador, España tutor. O sea, por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con el entorno por ningún modo, medio o eficaz, más los sistemas de apoyo resultaron ineficaz, es muy... De hecho, cuando se trabajó en esto con quienes estaban elaborando el código y les incorporamos una propuesta, esto en un momento se le pidió, de quienes estábamos intentando incidir, que un médico describiera un estado de coma, ¿no? La persona que se encuentra absolutamente... Bueno, entonces, en ese caso para mí no vulnera la convención, porque se podría haber elegido otra, digamos, institución, pero bueno, no es por discapacidad, es un supuesto objetivo, que es que una persona se encuentra absolutamente imposibilitada. Y ahora paso a lo que decías. Lo otro, por ejemplo, en Argentina, es en vez de la incapacitación o de la incapacidad, es la capacidad restringida. La capacidad restringida, que lo que hace es que el juez... Podría igual utilizarse otro nombre, yo no utilizaría restringida, pero bueno, es restringida, porque es restringida igual para un acto o actos determinados, pero la restricción implica que esa persona va a contar con un apoyo. Entonces ya no hay más la incapacidad, sino que es la capacidad restringida para determinados actos. Tampoco es en general, la persona es capaz o incapaz. La persona es capaz.
Pero tiene la capacidad restringida para 1 o 2 actos determinados. Pero además, ¿qué significa eso? Que va a contar con un sistema de apoyos para realizar esos actos. Perdona, te interrumpí. La restricción ya no es a priori. No, para nada, para nada. Y bueno, y la función de los apoyos y las salvaguardias y demás. Ese para mí el problema que tenemos en Argentina es que para definir quién va a ser persona con capacidad restringida, en vez de un supuesto objetivo, como es el de la fórmula no es muy buena, porque habla de una alteración mental permanente o prolongada que impide a la persona y que además pueda haber un daño, pero si se hubiera evitado esa fórmula de alteración mental, no estaría vulnerando la convención. Pero bueno, es muy largo quizás. Luego igual si quieres lo seguimos hablando, o si necesitas material sobre esto, por supuesto, me escribes y... ¿Está? Gracias. Me había preguntado también. Ah, no. Lo Lo más difícil me olvidé. Bueno, no, eso en realidad armonizar el modelo social con el discurso lo hemos trabajado y bueno, el profesor Rafael de Asís mucho mejor que yo, con muchas más herramientas. Sí, el modelo social lo que viene es un poco a poner en duda el discurso clásico de los derechos humanos, la idea de dignidad humana, y todas las bibliotecas escritas hasta hace muy poco que dejaban afuera, ¿no? Desde la perspectiva de una persona que debe ser capaz y basándose en la capacidad y demás. Pero yo creo que igual el discurso de los derechos humanos se ha avanzado en este sentido, no sé, me parece, desde lo que plantea el modelo social. Pero bueno, igual quizás ahora como el profesor de Asís va a preguntar si quiere agregar algo más de esto. No sé si alguna cosa bueno, yo no tenía aquí 3 preguntas, igual te las hago, pero no para que me las contestes, porque igual son reflexiones. Bueno. Y como vamos a tener tiempo de hablar, pues vamos a ver, y voy a intentar ser breve, porque bueno, muy interesante como siempre lo que dices, ¿no? Vamos a ver, la construcción de los apoyos, ¿no? Vamos a ver, comparto realmente la visión de los apoyos. Vamos a ver, ahí has hecho distinción, ¿no? Apoyos vinculados a asistencia, vamos a decirlo así, personal, ¿no? Y apoyo a la toma de decisiones, esa distinción. Bueno, la construcción del apoyo a asistencia personal me parece me parece muy bien, ¿no? Me parece bien. Quizá habría alguna cosilla y tal, pero luego lo que yo ya no tengo tan claro es esa distinción, el por qué. O sea, yo entiendo la distinción con lo de la toma de decisiones. Vamos a ver, yo entiendo que eso es una manera, bueno, tú me puedes decir que eso es así desde la convención o que yo creo que es la manera de saltarse el problema de la carga indebida. Ajá. Pero pero ojo, que el problema de la carga indebida es un problema que va a aparecer siempre cuando uno está en el discurso de los derechos. Lo que pasa es que hay que tomarse en serio el discurso de los derechos. Es decir, los derechos siempre van a estar limitados por otros derechos. O sea, yo creo que la carga indebida lo que no se puede interpretar es cómo se hace, en un sentido exclusivamente económico, que es cómo se hace. Si estamos en el discurso de los derechos, tomémonoslo en serio. Entonces, el coste tiene que ir asociado a una pérdida de disfrute de otro derecho. Si no, el coste de por sí no es significativo. Si el coste va asociado a una pérdida a pérdida de otros derechos, lo que hay ahí es un conflicto de derechos y hay que solucionarlo. Y eso va a pasar siempre. Con carga indebida, va a pasar incluso siempre incluso si ese apoyo es parte del contenido esencial. Que entiendo que es tu otra argumentación. Tu argumentación es decir, ojo, esto es contenido esencial y claro, aquí no se puede. Pero claro, el contenido esencial está también presente en el otro lado, porque tú has construido la accesibilidad como parte del contenido esencial y el apoyo como asistencia, ¿me explico? Sí. El apoyo como asistencia es contenido esencial. Sí. Entonces, al final yo creo que, desde mi punto de vista, o sea, que no es, yo entiendo lo que se quiere decir, porque se le quiere dar a eso como, pero es que lo otro también lo es. Para mí la asistencia personal vinculada a actividades básicas de la vida diaria, para mí forma parte del contenido esencial de muchos derechos. Es que sin eso sin tu asistente, tú no vas a poder ejercer derechos, exactamente igual que te ocurre en la toma de decisiones.
y con los mismos límites, porque claro, aquí hay un problema de límites. Y voy a la segunda cosa, claro, que es la construcción del diseño universal. El diseño universal, tal y como se construye y tal y como lo construyen, yo me temo, el comité y quizá también la relatora y tal, el diseño universal parece que es algo inexcusable, una obligación absoluta, creo que se emplea en las observaciones. Vamos a ver, el diseño universal, si somos fieles al texto, el diseño universal tiene una palabrita ahí que es la palabrita mágica, que es la de siempre que sea posible. Y claro, el siempre que sea posible es el ejemplo tuyo del avión, que no sé si es bueno, porque es verdad que ya los aviones se pilotan, ya lo de menos casi son los pilotos, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre que sea posible tiene que ver con avances científicos, eso lo hemos hablado, con estado de conocimiento, con previsión de la diversidad. La diversidad humana es tan variable que quizá uno puede entender que es razonable que el legislador no haya sido capaz, y por eso aparecen luego las medidas de accesibilidad, y tiene que ver con la idea de razonabilidad. Me temo yo que el diseño universal le ocurre lo mismo que al ajuste al final, aunque no se haya construido así, porque puede ser alguien, lo que yo no estoy dispuesto a aceptar es que se me utilice el coste, pero puede ser que el diseño universal no sea posible porque hacerlo afecta de tal manera a los derechos que sea irrazonable. Yo creo que por eso, aunque yo no estoy para nada de acuerdo, por eso cuando la sentencia esta dice esto es un ajuste, o por eso en las universidades cuando aparece una persona con discapacidad, en vez de haberlo previsto se dice, bueno, voy a hacer un ajuste, entonces voy a hacer una medida para esta persona. Y dice, hombre, pero vamos a ver, tú no sabes que en el mundo hay personas con discapacidad y que van a venir a la universidad, pues hazlo ya, o sea, en términos de diseño universal. Pero claro, es que el diseño universal a veces puede verse limitado, entiendo, no por el coste. Vuelvo a decir, ese argumento, a mí el coste me parece que es un argumento que no sirve en el discurso de derechos, pero sí por otros derechos. Cuando alguien, que luego igual es coste también, pero alguien te dice, oye, ojo, es que estoy utilizando tanto dinero en diseño universal que estoy sin dejar, voy a poner casi una argumentación demagógica, pero que estoy dejando sin educación a los niños, o estoy dejando sin comer a los niños, yo qué sé, ¿no? Ese tipo de argumentos. Entonces, al final, voy a dejar la tercera, porque la tercera ya es un poco quizá excesivamente, pero yo lo que digo es que al final, no lo sé qué opinas, ¿no? Pero claro, en el ámbito del diseño universal, el diseño universal también exige una cosa que decía Javier, que es, claro, que esto es argumentar sobre lo razonable. Obviamente, el diseño universal es una obligación muy relevante que, ojo, está dentro del contenido esencial, o sea, que forma parte del contenido esencial del derecho de derechos, pero no es algo absoluto. No es algo absoluto porque tiene ese límite de lo posible y un límite de lo razonable. Y voy a poner un ejemplo también que me ronda por la cabeza, y ya que estamos aquí en familia, y no hace falta que me lo contestes, pero también te lo digo porque así nos viene bien para pensar. Yo voy a tener la suerte de estar un rato con la profesora Agustina Palacios y somos así y seguiremos hablando seguramente de esto. Al final uno dice, bueno, voy a diseñar el mercado de trabajo universalmente accesible para las personas con discapacidad. Y tú dices, ¿puedo hacer eso? Igual, ¿por qué solamente hay un 10% de personas con discapacidad que acceden al mercado laboral? Pues probablemente porque ese mercado para mí no es accesible. ¿Cómo lo hago yo accesible? Pues igual lo hago cambiando el mercado o obligando a la empresa privada, no digo a la pública, a la empresa privada a contratar a personas con discapacidad, pero obligándoles, no poniendo cuotas, sino aquí, o sea, obligándoles mucho, ¿no? ¿Se puede hacer esto? Pues probablemente, igual sí, o quizá alguien diga, hombre, es que hay una cosa que se llama la libertad de empresa, entonces tú eso lo puedes tocar un poco, puedes hacer condiciones, pero igual no muchas, ¿no? Pero yo creo que el discurso del diseño universal se proyecta también en el ámbito laboral, y no es solamente el puesto de trabajo, sino es el acceso al mercado de trabajo, que ese es un derecho.
debería hacerse accesible universalmente, pero igual no se puede. ¿Y por qué no se puede? Pues porque hay otros derechos que pugnan ahí. Oye, luego es una decisión. Ha habido en la historia regímenes que tenían satisfecho el derecho al trabajo, ¿no? Y en cambio igual no había otros derechos. Bueno, vale. Y esto lo entronco también con la idea del diseño universal. Estoy a paliarlo todo más. No hace falta que me contestes, pero es que es una reflexión así. Con la idea del diseño universal, tú lo sabes, ¿no? Hay personas, digo que va un poco en contra igual de lo que decíamos, que se puede resolver, pero que dicen que no se puede, que el diseño universal es una mala estrategia en relación con determinados tipos de discapacidad. Por ejemplo, la gente que trabaja el tema de accesibilidad cognitiva, ¿no? Dice, es imposible, no existe un diseño universal. ¿Por qué? Porque somos tan distintos que no se va a poder hacer el diseño universal. Y entonces hay gente en ese ámbito, cuando yo he discutido, que lo que buscan siempre es medidas individuales. Lo que buscan es medidas individuales. Ya sé que eso ya sería, pues, pero quizá eso también es una crítica, ¿no?, a esta manera que tenemos de construir eso. Bueno, ya está. Perdóname. No hace falta que me contestes a nada. No, bueno, pero algo sí, igual. seguro que hay algo que sí, ¿no? Pero vamos. A ver, sí. No, estaba pensando cuando te escuchaba, no, igual luego después si no seguimos, pero cuando hablas de por la 1 y la 2, ¿no? Apoyos del 12, carga de explosión de vida. Bueno, sí, esa diferenciación que hago sobre el 12, y vos y tenés razón, decís, otros artículos también lo requieren o incluso lo dicen, lo del apoyo para otros derechos, ¿no? Sí, pero para mí, como lo dice el 12, está absolutamente reforzado, ¿no? Porque cuando habla, por ejemplo, de la asistencia personal, la convención no lo hace tan fuerte. Dice que los estados podrán, o sea, como lo pone como, por ejemplo, la asistencia personal lo pone como un ejemplo dentro de distintas medidas que puede adoptar el Estado. No lo pone como, me parece, como lo establece el artículo 12 en relación a los apoyos. O sea, se deben proporcionar estos sistemas para quien lo requiere, como con más fuerza, ¿no? Pero de todos modos, y hablas de la carga desproporcionada e indebida y después lo hilás con el diseño universal y la razonabilidad. O sea, como que este parámetro, yo lo que me pregunto es si lo de los ajustes razonables, que quizás nos asusta tanto, en realidad no sea una aplicación lógica que entraría como todo dentro de la proporcionalidad. Es decir, nos asusta tanto porque podemos decir, bueno, se puede empezar a discutir si la carga es desproporcionada o indebida, pero siempre se puede empezar a discutir sobre cualquier tema, es lo que estás diciendo, sobre la carga desproporcionada o indebida, me parece. Sí. O sobre la razonabilidad, no solo en términos económicos, porque en realidad sí es eso, o hasta dónde, ¿no? Yo creo que ese problema es de dónde nos viene, porque la carga, esto nos viene bueno, entre otras cosas, del ámbito laboral, ¿no? Es donde un poco el acomodo razonable, no sé muy bien. Sí, de las mujeres nació los ajustes, mujeres. ¿Y la carga indebida aparece ahí? Sí. En esas regulaciones. Bueno, y yo creo que es que el problema es un problema. Lo que ocurre, vamos a ver, no nos hemos creído. Creo, lo voy a rastrear bien desde el inicio, lo de las mujeres. A mí me suena laboral, pero puede ser de las mujeres, lo conozco menos. Pero lo que pasa es que es lo que pasa. Y es que el enfoque, tú decías la perspectiva de la discapacidad, y a la discapacidad le falta la perspectiva de los derechos humanos, y no llega, o sea, por mucho que nos empeñemos, no, todavía no, igual que no. Y entonces no analizamos esto desde un punto de vista de los derechos. El enfoque de derechos lo que obliga es a interpretar la carga indebida no en términos exclusivamente económicos, que es como lo interpretamos, sino en términos carga indebida en relación con otros derechos. Que luego eso lo queramos traducir en términos económicos, pero no desde el principio. Y yo creo que ese es el problema. Y el miedo que hay con el ajuste es ese, es que es cierto que el ajuste es la vía de salida de todo, porque como se interpreta como que esto cuesta mucho, pues ya no hay ajuste y ya se acabó la accesibilidad de forma justificada, ¿no? Yo creo que eso es el mío. Pero bueno. Y lo último no, porque lo que dijiste de la empresa privada y de hacer un mercado laboral accesible y demás, no lo sé todo eso, no sé qué responderte, pero sí se me vino a la mente el caso Fredo de Argentina,
que no sé si lo conocen. Fredo es una empresa de helados que tenía varias heladerías deliciosas además. Bueno, ahora no están tan buenos, pero en ese momento sí. Entonces tenía varias sucursales. En un momento una asociación que se llama Mujeres por la Igualdad detecta que en Fredo el 98% de quienes atendían eran hombres. Y el 2%, quizás le erran algún porcentaje, adivinen qué hacían, que eran mujeres. Limpieza. Pero bueno, los que le servían los helados, hacían el reparto y demás, eran hombres. Bueno, esta asociación presenta un amparo. En primera instancia dice, bueno, libertad de contratación, el derecho de la empresa. Bueno, la Cámara dice no. Y ahí quedó. La Cámara, bueno, utilizó la inversión de la carga de la prueba, utilizó algunos criterios como, bueno, o sea, la verdad que bueno, ayudaron los abogados de Fredo, que dijeron que en realidad Fredo no discriminaba a la mujer, sino que la protegía porque los botes de helado eran muy pesados, y porque el reparto se hacía en motos y se rompía la moto y además en horarios de noche. Bueno, ayudaron los abogados de Fredo. Pero la Cámara, en definitiva, lo que impuso fue a esta empresa a que a partir de ese momento, hasta que llegara a un número equitativo, contratara solo mujeres. Ojo, se criticó mucho porque algunos dijeron, ¿es la función jurisdiccional, judicial esa? Pero bueno, si esto sucediera con la discapacidad sería un escándalo. Pero, sin embargo, sucede eso y en el ámbito del género, hasta, bueno, en general hay gente que lo discute, pero en general fue como, qué bien esta sentencia. Y no, se me vino al caso porque lo veríamos ahora como escandaloso, pero también tiene que ver por cómo nos imaginamos a la discapacidad, como que en el género lo vemos más, o podría ser factible, o hay casos factibles, no creo que los haya en relación a la discapacidad. Pero bueno, no te estoy respondiendo, Sí, pero no, bueno, pero- se me vino a la mente, lo quería comentar. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Gracias Gracias. por compartir este rato con nosotros. A ustedes.